Pero por favor, usted registre allí donde usted está las enseñanzas que Dios va poniendo desde este lugar para ayudarle a crecer y a comprender de manera mejor las cosas que Dios hace con nosotros, su pueblo. Entonces sí, los adolescentes están tomando lugar por aquí, y decía yo que este libro de Hechos, en la serie, el capítulo 16 que estamos, quiero comenzar con una reflexión. Se cuenta la historia que un día un empresario multimillonario, él hizo una gran fiesta y hizo invitaciones para muchos de sus amigos. Y una vez que estaban allí en esa gran lujosa celebración, él les dio un reto y les enseñó y les hizo señas, les direccionó donde él tenía una gran piscina, y que esa piscina estaba llena de cocodrilos y tenía también algunas pirañas. Y entonces las personas asombradas allí no entendían aquello que estaban mirando, pero él les dijo que el reto que él les tenía consistía en que si alguno de los que estaba allí presente se atrevía a pasar de un lado al otro de la piscina, de nadar así como estaba, entonces esa persona sería ganadora de o las tierras que él tenía, propiedades, tenía mucho oro y también podía darlos, tenía flotas de autos, tenía allí aviones, y también tenía una hija que podía darla en casamiento, y podía ya esa persona ser parte de esa familia. Y no había terminado de hablar cuando estaba diciendo todos los beneficios que podía ganar aquella persona que se atreviera a nadar en medio de la piscina, cuando se escuchó un plof, pero más fuerte. Y de pronto se mira un hombre que va nadando, va luchando, va dando patadas a los cocodrilos que estaban allí. Se miraba algo de que iba corriendo, que su ropa no estaba bien, y logra llegar al final. Y cuando sale de aquella piscina infestado de fieras, viene aquel hombre multimillonario y lo felicita, lo abraza, se aseguró de que estaba bien de salud y le dice: quiero felicitarte por tu valentía, quiero felicitarte porque has sido extremadamente valiente. ¿Qué quieres de todas las posesiones y de todas las cosas que yo ofrecí? Y el hombre, que acababa de salir de la piscina, todavía con el corazón sobresaltado, le dice: no, no quiero nada. Pero no quieres la flota de aviones, y le dice: no. Pero no quieres ninguna de las propiedades, le dice: no. Ah, ¿quieres casarte con mi hija? Le dijo: no. Oh, dice: pero ¿qué es lo que quieres entonces? Y aquel hombre le dice: lo que quiero es saber quién fue el que me empujó en la piscina. Usted se ríe, ¿eh? También nosotros quisiéramos, pero eso era porque él estaba emocionado en el momento. Ya después que recapacitó, seguro que pensó en las otras cosas, ¿verdad?, que tenía como beneficio, ¿no? Pero mi amado hermano, mi amada hermana, hay situaciones en la vida donde tú te vas a sentir empujado, o donde muchas veces también tú vas a tener que empujar a otros. Y en la historia que vamos a leer hoy, en los primeros versículos de aquí del libro de Hechos, yo quiero invitarte a reflexionar de cómo Dios, voy a ponerlo así entre comillas, ¿verdad?, nos empuja. De cómo Dios permite a veces que Dios nos empuja, porque Él tiene propósito en nuestra vida todo el tiempo. Miren lo que dicen estos primeros versículos. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él,
y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Dios bendiga su palabra. Primer personaje que encontramos aquí es el personaje de Timoteo. Es nuevo para nosotros porque en toda esta serie no lo habíamos escuchado, no lo habíamos conocido, no nos habíamos acercado a su vida y al modelo que él representa para nosotros. Y recordamos también que en la última vez que repasamos el capítulo 15 del libro de Hechos, el apóstol Pablo había tenido la decisión de seguir adelante en una misión de confirmar algunas iglesias y Bernabé fue por otro lugar. Bernabé también siguió su propio camino confirmando otras iglesias. Entonces dice aquí este relato que después, es decir, después que los hermanos les habían bendecido, les habían enviado, Pablo había tomado con él a Silas y Bernabé se había ido con Marco. Entonces aquí encontramos que llegó a Listra, Derbe y a Listra, y cuando Pablo llega allí, se encuentra que hay un joven, porque era muy joven, llamado Timoteo, que además tenía muy buen testimonio de él. Seguramente que era como alguien que cuando yo entro por la iglesia a veces llega primero que yo y estaba poniendo las sillas. Cuando yo me encuentro a alguien que llega primero que yo, que está poniendo el audio, está pendiente de las sillas, es algo que se hace notar. Timoteo era un joven que tenía una mamá judía, una mamá creyente, una mamá que había influido y marcado su vida, pero tenía un papá que era de origen griego y posiblemente Timoteo le hayan hecho cierto tipo de bullying en la sociedad donde él estaba. Es un cierto tipo, ¿verdad? O lo habían hecho sentir mal por tener una familia diferente. Y Timoteo, eso que él vivió no le significó dejar de conocer del Señor, dejar de servirle, y eso ganó para él que fuera conocido, que fuera respetado, tanto que cuando viene Pablo se fija en él. Y yo aquí veo cómo Dios está primeramente en su soberanía empujando a Pablo para hacer un ministerio diferente a lo que él había hecho. Un ministerio porque Pablo tuvo que ir, dice en los versículos anteriores, a abrir caminos. Tuvo que ir donde tal vez no sabía qué era lo que iba a encontrar. Entonces Dios envía a Pablo, y Pablo llega y se encuentra a este joven, y ahora Pablo también lo anima a Timoteo. Dios también hace que lo empuje, pongámosle así, que lo anime a seguir el camino del servicio al Señor. El camino del servicio al Señor no es fácil. Yo voy a pedir a Cristian que me ayude porque tengo algunas letritas por allí por si acaso. Pero el camino del servicio al Señor no es fácil. Tener una vida dedicada a Dios es una vida que tal vez tú tengas que dedicar más tiempo que el que otros dedican a orar, el que otros dedican tal vez a ver una serie de Netflix. Tú tal vez no lo puedes hacer porque tengas que estudiar más, tengas que visitar a más personas, tengas que estar pendiente de lo que otros puedan necesitar y cómo Dios quiere usarte para ser de bendición. Yo, por ejemplo, conozco la historia de Raulito, que sé que cuando era pequeño todos los niños estaban jugando, pero Raulito jugaba menos o no jugaba. Pero a todos los hermanos no le pasó así, ¿verdad? A otros hermanos sí, el otro hermano podía jugar. Tal vez, pero ahora tenemos, para la gloria de Dios, un muchacho, porque todavía es un muchacho, joven, con una maestría en piano y no sé cuántos otros títulos más. No sé cuántos álbumes y cuántos logros para la gloria de Dios, y yo lo digo así. Y
Y nosotros lo miramos, ¿verdad? Y decimos, ay, qué bonito toca. Pero no sabemos cuántas horas tuvo él que invertir y dedicar para aprender a tocar los cantos ahora, tal vez sin mirar ahí la partitura. Mi hermano, mi hermana, una vida que se dedique para el Señor va a ser una vida que te prive de otras cosas que tal vez son normales. Imagínate que Pablo, que acababa de venir del concilio de Jerusalén, donde se había enseñado que ya no era necesario circuncidar a nadie para que tuviera la salvación, ahora viene y circuncida a Timoteo. ¿No es que se estará contradiciendo? Yo creo que no. Pablo era judío. No se está contradiciendo porque la salvación solamente es por qué. La salvación de nuestra alma, de nuestra vida, solamente es por fe. De lo que Dios ha hecho a nuestro favor, cuando tú lo crees, tú lo recibes, tú lo aceptas, y entonces tu nombre pasa a estar escrito allí en el libro de la vida. Y eso no tiene discusión, eso había quedado muy claro en el capítulo 15. Pero ahora encontramos que Pablo está circuncidando a Timoteo, que tenía una mamá judía y tenía a un papá griego. Usted dirá, pero ¿y eso qué significará para este tiempo? Tenía un padre tal vez inconverso y una mamá creyente. Pero por cuestiones de cultura, era importante que como el pueblo al primero que iban a trabajar, Timoteo y Pablo, que eran unas personas que tenían una religión ya en sus vidas, entonces era necesario para que Timoteo pudiera alcanzar a esas personas en que fuera circuncidado. Y me encanta saber de Timoteo, se nos habla mucho, hay cartas de él cartas a él en el Nuevo Testamento, y se sabe que era joven, que era también, padeció muchos problemas de salud, no sabemos con exactitud cuántas, sabemos que Dios le usó en gran manera porque consagró y dedicó su vida para él, pero este gesto de él, de aceptar lo que Pablo le está diciendo, no sabemos los pormenores de aquella conversación, me dice a mí que él era un muchacho obediente, que era un muchacho humilde, que mientras otros de su edad posiblemente no estaban sirviendo, o muchos o otros que tal vez tuvieran a los papás de diferente opinión religiosa, no tendrían que ser circuncidados, él sí. Entonces yo encuentro en él que Dios lleva a Pablo para rescatar y descubrir en este muchacho el relevo incluso de él mismo, porque Pablo se convirtió en un maestro, en un discipulador para Timoteo. La importancia de tener jóvenes, niños en la iglesia que le podamos enseñar. Aquí tenemos más niños y adolescentes que adultos, más los que todavía se sienten jóvenes y adolescentes en el espíritu. Todos somos aquí jóvenes y adolescentes, niños. Entonces, eso es una gran bendición y eso no es una limitación para servir al Señor. La edad no es una limitación y eso también se nos prueba acá. Son los niños los que invitaron a otros niños. Los niños venían corriendo para entrar en la puerta. Algunos decían, yo vengo porque quiero estar en mi clase, yo ya quiero pasar a la clase. Y eso es maravilloso, Dios lo hace. A mí me trajo fulanito. Niños que tal vez tenían algunos días de no venir. La edad no es un impedimento para servir al Señor y eso lo podemos ver en la vida de Timoteo. Ahora, cuando Dios nos empuja es para que avancemos en fe. Pablo no sabía lo que él iba a encontrar. Pablo no sabía si eran las iglesias a que en algún momento alguien de los que había salido de Jerusalén había iniciado. No habían muchas sinagogas porque se necesitaban 10 personas judías para tener una sinagoga también, y ellos casi siempre preparaban y predicaban en las personas que ya eran judías y estaban en las mismas sinagogas. Y encontramos que aunque él no sabía, él fue obediente al mandato que Dios le tenía. No pudo seguir con Bernabé, pero dijo, aquí voy, Señor.
Yo voy porque tú estás conmigo. Yo voy porque tú me has llamado a un ministerio. Yo voy porque otros necesitan escuchar tu palabra. Dios lo empujó para que avanzara en fe. Yo no sé qué circunstancia o situación de tu vida tú de pronto te miraste y tuviste que nadar con todas tus fuerzas, tuviste que luchar. Posiblemente fue cuando llegaste aquí. De pronto ya estabas aquí. Bueno, de pronto no, algunos con un proceso más largo que otros, ¿no? Ha sido largo el viaje para algunos. O de pronto te encontraste en una circunstancia o situación que en la que tú nunca pensaste vivir. Y déjame decirte que no fue por una casualidad, porque todo, absolutamente todo lo que llega a nuestra vida tiene un propósito de parte de Dios. Él es soberano, Él está sentado en su trono. Aunque tú y yo no podamos entender en los días, las horas, las situaciones, las heridas, las enfermedades, Dios tiene un propósito con ellas. No te pido que lo entiendas, porque no podemos, pero cree que es Dios llamándote, que es Dios buscando que tú avances en fe. Y también encuentro aquí que vamos a ver ahí, cuando Dios permite que otros te empujen, ¿es para qué? Para que tú crezcas. Dios permitió que Pablo tuviera la visión de ver a Timoteo, descubrir a Timoteo. Timoteo era enseñable. Timoteo no le dijo a Pablo, yo ya lo sé todo, aquí ya pasaron unos antes que tú y me enseñaron otra cosa. No, Timoteo se dejó circuncidar. Se sabe que el equipo de Pablo creció porque Pablo estaba con Silas y ahora estaba con Timoteo, y también más adelante nos damos cuenta, porque aquí ya cambia una narración, que el mismo Lucas, el médico, el autor del libro del Evangelio Lucas, más el libro de Hechos, también les está acompañando. Se piensan algunos especialistas en estos temas de historia que Pablo estaba ya enfermo y por eso Lucas le comienza a acompañar, que lo conoció aquí en este lugar. Entonces, cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios va a hacer que algunos Pablos vengan para que ellos te empujen, te animen. Hay cosas que no las hubieras logrado si otros no te hubieran dicho, tú puedes. Tú puedes poner un negocio de cocina. Tú que sabes hornear pasteles, tú puedes tener una tienda que venda pasteles. Amén. ¿Quién dice amén aquí? Yo sé quién dice amén. Tiene que haber alguien que te empuje, que te diga, tú comienzas ese curso de inglés porque tú lo vas a terminar. ¿Sí o no? Tú no puedes manejar. ¿Cómo diga usted? ¿Cómo que yo no puedo manejar? Yo voy a aprender a manejar. Deja que alguien te empuje en el mejor sentido de la palabra para que tú logres aquello que hoy tal vez te parece difícil. Qué bueno que todos somos jóvenes, que todos podemos soñar todavía. Porque cuando Dios permite que otros te empujen es para que tú y yo podamos crecer. Crecer en todos los niveles, crecer en todos los sentidos. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos ama, que Dios es soberano, que Dios tiene propósitos de bien? Yo quiero dejar hasta aquí este pasaje en la serie de Hechos 16. Tenemos por lo menos tal vez 2 enseñanzas más de este capítulo maravilloso y no estamos apurados. Lo que queremos es ir desmenuzando todo este capítulo, toda la riqueza de enseñanza que tenemos para la vida. Porque todo lo que aprendemos de la Biblia es para la vida. Es en el día a día que tú y yo necesitamos apropiarnos de esa verdad que está allí para nosotros. Entonces quiero dejarte hoy con ese pensamiento de que Dios, que te ama mucho, te ha puesto o ha permitido que estés en situaciones donde tengas que dar el extra, porque Él quiere que tú avances, crezcas en fe, en conocimiento de Él, que tú te sientas fortalecido como persona, que puedas desarrollar las habilidades que Él ya ha puesto en ti. Amén. No somos un fracaso.
No todo está perdido, como dice una canción linda por ahí. Amén. Dios es bueno y tiene planes de bien con nosotros, porque Él es soberano. Confía en Él. Deposita tu vida en Él. Confía en los planes que Él tiene. Séle fiel a Él, porque Él no cambia. Amén.